de último momento, pero vamos con los invitados. Buenas noches, ¿cómo andás, Emiliano? Buenas noches, un gusto. Primer periodo de DIL, ¿no? Sí, primera vez debutando. Debutando. ¿Y cómo te ha ido la Junta? Espectacular por ahora, bastante entusiasmado. Estamos donde nos gusta estar. ¿De qué sector del frente sos? De la 609 MPP. Del MPP. ¿Y cuál es el panorama? San José, para los que no conocen, eternamente blanco, ¿no? Ganó siempre el Partido Nacional. ¿Cómo es una nueva administración de la intendenta, ¿no? Ana Ventaverri? ¿Cómo se vislumbra la cosa? Sí, es muy tradicionalista el departamento. Repite la intendenta, la misma línea siempre. Venimos desde el chiruchismo. Desde Juan Chirucci, Juan Chirucci, que se jubiló de intendente, se haber jubilado. Sí. Batió los récords. Yo creo que Chirucci debe haber sido como 4 o 5 veces intendente, ¿no? Sí, Es una cosa impresionante. Mínimo 3. No, 3. No, porque fue la dictadura, fue intendente, después siguió. Fue ministro de Fue Vivienda. ministro, después cortó y después siguió volvió. 2 periodos más. Una cosa impresionante. Sí. Y después se da un mecanismo ahí en San José particular, que no sé cómo será en el resto de las intendencias, que casi siempre el secretario general del intendente es el que agarra después la batuta, por decirlo así. Claro. Entonces así entró José Luis Falero, que fue el siguiente. El heredero. El heredero. Y bueno, y lo mismo con ahora Ana Ventaverri, lo mismo. Y Falero es el ex ministro, además, de Transporte. Es la figura fuerte, ¿no?, del Partido Nacional en San José. Sí, hoy sí, yo digo que es el que maneja los hilos del Partido Nacional en San José. ¿Y cómo está conformado el mapa político en San José? Porque sabemos que la ciudad es el Partido Nacional, más bien, y Ciudad del Plata es el bastión, digamos, del Frente Amplio, que se ha emparejado bastante, porque Ciudad del Plata crece más que el resto de las localidades, ¿no? Pero ¿y el resto del interior de San José? Y bueno, ahora hay una particularidad que se, como se dice, se bipartidizó, como decir, el departamento, porque solo está el Partido Nacional y el Partido del Frente Amplio representado en la Junta Departamental. En esta quedó afuera el Partido Colorado, que tenía representación. Y bueno, el comportamiento que vemos es que en las ciudades crece la izquierda, cuanto más a la ruralidad, más está la derecha presente. Aunque últimamente creo que tuvo mucho que ver esto de Neptuno, todo esto que pasó ahí con los productores. Claro. Creo que ese comportamiento ha cambiado y se ha volcado mucha gente de la parte rural de San José al voto de la izquierda, darle una oportunidad al Frente Amplio. Y tener en cuenta que San José debe ser, si no es, uno de los departamentos con mayor población rural, que son un dato bastante relevante para lo que son las cuestiones a nosotros nos mandan muchos mensajes, mucha gente enojada de los humedales. Viste que ponen relleno la intendencia y nos dice que no hay un control de los humedales, que 2x3 viene una empresa y bueno, levantan ahí, incluso levantan los terrenos, y permanentemente nos vienen esas quejas desde San José. Pero bueno, ¿y cómo te iniciaste en esto de la política? Bueno, desde chico. Yo mis raíces son del Partido Nacional. Mirá. Mi familia militante del Partido Nacional. Y bueno, yo como fui la ovejita negra. ¿De qué localidad sos? Puntas de Valdés, que es una localidad del interior de San José, a 10 kilómetros de Libertad, a 60 kilómetros de Montevideo, 40 kilómetros de San José de Mayo. Cerca de Quillú. Sí, estamos cerca de Quillú. Y dime una cosa, ¿y que tu familia también de ahí, te criaste ahí? Sí, mi familia son oriundos de Quillú y sí, me crié ahí. Y eran todos blancos. Todos blancos. ¿Y qué pasó? Y pasó la crisis, pasó que hubo que ir a buscarse el peso y a buscar respuestas también a lo que estaba pasando, y bueno, sentido común. En un momento que la tradición no sostenía. Y las respuestas, por lo menos en mi caso, las encontré desde la izquierda, obviamente. Somos de clase obrera
No había forma de conseguir otra clase de respaldo. Y por ahí fue que fuimos interesándonos y participando y viendo cómo cambiar determinadas situaciones y nos fuimos involucrando naturalmente a la política y al MPP desde el principio. ¿Y hay trabajo en San José? ¿Cómo está el tema? En materia laboral, en materia social, ¿cómo está la cosa? Y siempre fue San José un departamento con mucho laburo, sobre todo la parte del eje de la Ruta 1 por el tema de las industrias, pero últimamente se ha ido decayendo eso. Yo diría que estamos bastante mal, más de lo que dicen los números, me parece. Los números dan una baja del empleo, pero se percibe más. O sea, hay más informalidad, no hay tantas industrias, han cerrado algunas industrias, ya viene de hace en los últimos 5 o 6 años han cerrado unas cuantas fábricas. No tenemos el auge de la industria automotriz, que en su momento dio mucho trabajo ahí en San José. Pero bueno, dentro de todo, siempre hay el tema de la producción, las quintas, el tema por ese lado donde está el empleo. Bueno, vamos a hacerla participar, si no la hicimos venir. Si no habla. Bueno, y acá tenemos a Valeria Caballero. Victoria. Victoria, no sé por qué te digo Valeria. No sé por qué. Mi hermana Virginia también, así que. Victoria. Victoria Caballero, entraste a la Junta, tú eres suplente de... Yo soy suplente de Nicolás Mesa. De Nicolás Mesa, pero te tocó actuar como diputada, ¿no? Sí. Ya te ha tocado en 2 instancias. Me ha tocado en 2 instancias, sí. Estuve, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, por favor. También saludar los momentos complejos que pueden estar pasando acá. Y sí, puntualmente yo entré 2 veces al Parlamento, una vez cuando se votó el ingreso a las intendencias y últimamente entré en la votación de la ley de muerte digna, también llamada eutanasia. Y bueno, soy parte del equipo, ¿no?, de la Diputación. Me dijeron la diputada más joven del Parlamento. ¿Qué edad tenés? Por 25. 25. Y bueno, y hay que tener 25, así que tener 25. calculo que debo ser. Menos no puede tener. Yo creo que sí, no sé si se va a seguir sosteniendo porque hay varios suplentes que van a cumplir los 25 a lo largo del periodo. Por ahora aparentemente sí, no es una cosa... ¿Cómo te integraste esto de la política? Contanos un poquito lo mismo que a él, de dónde, cuándo te surgió, de qué localidad. Tú eres de Libertad. Yo soy de la ciudad de Libertad. ¿Tu familia era activa en política? Totalmente distinto a lo de Emiliano. Yo nací en una casa frente amplista, con abuelos frente amplistas también, con mis padres que iban siempre al comité Héctor Vinelli. Y bueno, y ahí de mis raíces soy frente amplista y fue lo que aprendí de chica. Y sí, arranqué a participar en este espacio, en el MPP, hace un tiempo, pero también siempre estuve vinculada a temas sociales o deportivos. Y bueno, la verdad que hace un tiempo ya que estamos militando juntos en el MPP con Emiliano y Nicolás y otro montón de compañeros. Temas sociales. ¿Qué temas sociales te mueven o te han movido a lo largo de tu actuación en la política? Y mirá, como joven, yo creo que los temas que me movilizaron a mí o que más me motivaron a participar es todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos que conquistó el Frente Amplio y que puso en leyes que me hicieron sentir identificada con eso, ¿no? Sobre todo los temas vinculados a género y diversidad son los que me han movilizado más. Y bueno, y ahí cuando empecé a hacerme adolescente, yo jugaba al rugby, participaba ahí, sí, ahí se vivía mucha desigualdad también y mucha discriminación hacia la mujer, y más dentro de ese mundo. Teníamos dos desigualdades. Primero la de ser parte del femenino y la otra de ser parte del interior de la Unión de Rugby. Y bueno, ahí arranqué a participar. ¿Un cuadro de rugby femenino? Sí, hay un desarrollo interesante del rugby femenino en Uruguay. No sabía, la verdad no sabía. En ese momento, cuando yo jugaba, después dejé de jugar,
había una fuerte apuesta desde la Unión de Rugby con el gobierno nacional para promover el rugby más popular, por así decirlo, y hacia el interior y hacia el femenino. Y bueno, ahí me empecé a vincular en ese espacio, después con amigos, amigas en la facultad, en el liceo. En esa instancia uno se va formando también con algún docente que te deja una semillita plantada, que te hace pensar un poco. Y bueno, ahí uno me fui formando y bueno. Pero sí, particularmente lo que es la agenda de derechos y la conquista de esos derechos fue lo que más me motivó. Y trataste un tema que divide incluso a los partidos, ¿no? A algunos partidos, que es el tema de la eutanasia, ¿no? Sí. O de la muerte digna, como quieran llamarlo. ¿Qué pensás vos, más allá de la postura política del Frente Amplio, de tu fuerza política? ¿Qué pensás vos de esto, de ese tema? Yo estoy... Además vos sos muy joven, ¿no? Una sí. persona que está muy alejada, naturalmente estás alejada de todo eso, pero ¿qué pensás? Yo estoy en acuerdo en que una persona que está sufriendo de una manera insoportable pueda definir con todas las garantías para todas las partes, finalizar con su vida. Por una cuestión de que no creo que nadie se merezca sufrir en esta tierra, por una cuestión de que la naturaleza en algún momento nos va a llevar. Creo que la libertad de uno y el poder hacer uso de nuestro cuerpo es en todos los niveles, desde que nacemos hasta que morimos. La autonomía de nuestro cuerpo y bueno, en ese sentido me parece que está bien que en Uruguay se den las garantías para que ese proceso se pueda dar. Claro. Una cuestión de común. Derecho, de dignidad, de sentido común, tal cual. Sí. Y que además todos sabemos, para mí esto me resulta muy similar. Para mí es un poco cínico todo esto porque la verdad, cuando tratan estos temas para mí hay un gran cinismo, porque en la práctica todos sabemos ¿Qué pasa? que en los momentos, ¿cómo definirlos? En los momentos en que muchas personas están agonizando, los médicos le dan un cóctel para que se mueran. ¿Quién en la familia no ha vivido eso? Vamos, o no ha vivido de un amigo, de un familiar o de un conocido. Todo. Digo. Entonces, ¿y eso quién lo reglamenta? Porque los que se horrorizan dicen, no, el Estado no puede matar, porque el Estado no es el que mata. No es ni el Estado ni es el médico, pero lo hacen en la práctica y eso sí no está reglamentado. Sí. Y sin embargo se hace. Totalmente. ¿No? Todo el mundo lo ha sentido casos, lo ha vivido, desgraciadamente, pero es así. Totalmente. Sí, particularmente en Libertad, yo me acuerdo hace muchos años, yo era una niña, y unos médicos de Libertad se tuvieron que ir, de hecho creo que están en Chile todavía, porque habían empezado a practicar esto y se empezó a hacer público y bueno, se tuvieron que ir del país. Claro, pero... Y además que todos pero tenemos... lo hacen, digo, yo no digo que lo hagan abiertamente, pero lo hacen. Lo hacen, entonces... yo creo que esto lo que permite es simplemente poner las garantías y bueno, y habilitar a que se pueda hacer sin tener ningún riesgo para ninguna parte. Sí, a mí en este tema me dejó marcado una película española, Mar Adentro, que era impresionante. Sí. Yo creo que una de las mejores películas que vi en mi vida y justo trata de la historia de una persona que tiene una vida normal y un día sufre un accidente y se llama Mar Adentro porque él se tira en unas rocas y en el agua y pega contra una roca y queda parapléjico. Un caso real fue además. Y él tuvo un combate muy grande con el Estado español para que lo dejaran morir. Y la verdad que ahora no me acuerdo, el actor es muy conocido, el protagonista, capaz que tú te acordás, no me acuerdo. No, pero... y lo... Son de Almodóvar la película, ¿no? Sí, y esa película te deja un mensaje que es terrible, porque toda la película es un debate, ¿no? Entre
entre el derecho de la persona a su cuerpo y el derecho que quieren tener otros sobre su cuerpo, ¿no? Otro, y cuando pongo otro también pongo al Estado, porque los que no son estatistas, ¿no?, en lo económico, sí son estatistas en esto, Claro. ¿no? Porque es increíble. Los liberales, para esto no son liberales, porque no puedes tener libertad de elegir vivir o morir en esos momentos. Y sin embargo, para lo económico sí hay que ser liberales, el Estado no tiene que estar, una contradicción bastante grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que había que legislar sobre ese tema, ¿no? Sí, yo también. A mí me pasa muy similar con esta ley como con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, es algo que siempre pasó. Lo único que estamos haciendo es generar alguna garantía más claro, para... la ley del embarazo, bueno, el embarazo era igual, ¿no? Pero también Antes estaban las clínicas. Claro, porque, termina siendo una cuestión de clases. Si vos podés pagar la medicación o claro, el aborto, ¿no? estaban las clínicas porque o sea, abortos siempre existieron. Claro. Aunque sean, nada más que antes eran ilegales. Claro. ¿No? Esa era la única diferencia. Y habían clínicas que todo el mundo te decían, bueno, mirá, anda a tal lado, tal, tomá, te doy la tarjeta, fíjate ahí, te van a atender, y te atendía un tipo que capaz... Muchas veces no eran ni médicos. Claro. La hermana de la coneja. Claro, exactamente. Bueno, está, y no ni médico, alguna partera que hacía la changuita Claro. todo ilegal, ¿no? Y es lo mismo. Bueno, yo prefiero tener las cosas con un marco legal donde haya responsabilidades delimitadas que tener las cosas en ese limbo de que como que no existe, pero existe, ¿no? Entonces ese prurito moral y ético que quieren darle muchos que realmente... Aparte, el que no está de acuerdo no lo va a hacer. No. No es tan simple como es. Por supuesto, el que quiere vivir va a querer vivir. Exactamente. Y lamentablemente es así. El que quiere vivir va a querer vivir y va a pelear hasta lo último por vivir. Y bueno, pero el que ya no puede más, no. Claro que por supuesto que hay que analizar los casos y no es al voleo, No. pero hay que legalizar esas situaciones. ¿Qué tal el proyecto Neptuno? Que tú, no sé quién me lo quiere contestar. ¿Cómo afectó en San José ese proyecto? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué piensa de la situación de que quedó por el camino prácticamente? ¿Cómo afectó? En San José, esto, y voy a citar textual a un edil del Partido Nacional, esto se festejó como si hubiéramos ganado el 5 de oro. Porque era un proyecto que para el departamento era muy perjudicial, en muchos sentidos. ¿Era tan perjudicial como se decía? Y sí, fíjate que ahí donde se iba a instalar el proyecto están las tierras más productivas casi que del país. O sea, se estaba proponiendo un proyecto que a la zona de Rincón del Pino iba a ser muy perjudicial. Y eso llevó a que los productores de la zona, bueno, los candidatos a intendente también en su momento se manifestaron en contra, los Tucutucu, que es una organización social, también se manifestó en contra, la academia, bueno, ni que hablar. Pero la mayoría de los actores del departamento, incluso los ediles en la Junta en el periodo pasado, también pidieron que las medidas cautelares al predio para que poner un freno, por lo menos para estudiarlo mejor. Tampoco fueron, la intendenta en ese momento no tomó la iniciativa, pero fue rechazado contundentemente y bueno, por suerte se canceló y bueno, hay una tranquilidad y una alegría, la verdad, por la cancelación de este proyecto. Claro. Aparte que la intendenta en un principio se manifestó contraria al proyecto y a que eso de que el gobierno nacional imponga sobre un departamento hacer determinada obra, intendenta del Partido Nacional, estamos hablando, gobierno nacional del Partido Nacional. Hubo esa contradicción y esa unión entre todo el sistema político del San José, porque todos no había un sector político ni partido que estuviera a favor de la instalación del proyecto Neptuno en Arasatí por múltiples factores, ¿no? ¿Y qué era lo que mayormente decían? ¿Era por las tierras productivas? Porque hubo una movilización muy grande, ¿no?
Mira, esa es una, quizás la principal, el tema de la producción y los productores, la movilización de los productores, eso fue muy significativo porque esa zona incluso es un bastión del Partido Nacional histórico, y eran ellos mismos que le estaban exigiendo, o sea, reclamando que el presidente no les atendía el teléfono. Pero hubieron múltiples factores, por ejemplo. Previo a esto, se estaba organizando una movida para que esa playa de Arasatí, donde se iba a realizar el proyecto Neptuno, fuera declarada como playa natural del país, reserva natural. Justo estaban en esa movida con la Junta Departamental de acuerdo, la Intendencia de acuerdo, y caen con este proyecto que vino con el gobierno nacional apenas entró, del Cookie, la calle Pou, dejando atrás lo que ya se venía trabajando desde gestiones anteriores, el proyecto Casupá y todo eso. Y bueno, fue una sorpresa para todo el sistema. Digo, por eso es que a veces nos sorprende a nosotros desde San José escuchar a referentes del Partido Nacional acá en Montevideo hablar de que ahora, por ejemplo, en la interpelación, las cosas que se dijeron, ¿no? Nos llama la atención porque bueno, se ve que no hay una sintonía con sus propios compañeros de partido allá en San José. Con esto que mencionaba Emiliano de las tierras productivas, ¿no? Cortito, en esto que hablaban hoy más un ratito del empleo, en la zona donde se iba a instalar el proyecto Neptuno es una zona de desempleo cero, van personas de todo el departamento, incluso de otras partes del país, a trabajar allí porque es una zona donde se da empleo. Entonces también esto era como una tranca a la cuestión laboral en el departamento, porque todo eso iba a quedar destruido totalmente. Y bueno, y el otro tema, que también lo escuchaba acá en este mismo programa, lo habían comentado, era el tema del agua del Río de la Plata, ¿no? Y la salinidad y todo lo que eso traía. Que me hizo gracia un comentario que escuché, decían, bueno, pero ¿por qué? Si fuera tan buena el agua del Río de la Plata, ¿por qué no hacen la toma en Montevideo y sencillamente se ahorran un montón de caños y cuestiones de recursos, ¿no? Que eso también era un factor importante. Y hay un tema que no habíamos olvidado, nada menor, que es el tema del acuífero de Raigón, ¿no? Que se pretendía hacer el polder de la reserva esa de agua contaminante encima del acuífero de Raigón, que es una principal fuente de agua de todo el país, ¿no? Y era encima, justo encima del acuífero de Raigón. Eso de las implicancias ambientales no tiene medida, no tiene cálculo de lo que podría afectar. Una obra que evidentemente el nuevo gobierno la frenó, ¿no? Sí, nosotros entendemos que el gobierno lo que hizo, que esto trae una historia también de poco agradable, porque fíjate que días antes de asumir, Yamandu Orsi le solicita al presidente en ese momento de la calle Pou que no lo firme. Que no lo firme y lo firma. Y firma igual. Sí, lo firma porque... Bueno, claro. Le pasó el fardo. Le pasó el fardo, arreglate. Tuya, Héctor, le dijo. Pegó un cabezazo y tomá. Jugá vos. Jugá las vos. Va para vos la pelota. Y ahí jugó el gobierno, se fue a escuchar al territorio, a los productores, a los involucrados. Se suspendió por un tiempo, ¿verdad? Se dejó en pausa para seguir analizando cómo continuar y se renegoció el proyecto y el contrato sin grandes perjuicios para el país y para Uruguay. Y se hizo de una forma muy cercana porque el secretario Pacha, por ejemplo, Pacha Sánchez, fue antes de cancelarlo y después de cancelarlo se reunió con la intendenta a explicarle por qué lo estaban suspendiendo y ponerle todo sobre la mesa. Se reunió con los tucutucu, se reunió con los productores rurales. O sea, hubo un trabajo muy responsable, nos parece, de cómo se manejó la situación. Y se escuchó a la ciudadanía y que además que esto era un tema de San José, pero que tenía repercusión nacional, ¿no? Todos sabemos, hace 5 años que estamos hablando del proyecto Neptuno. Claro. Así que entendemos que fue una buena gestión del conflicto, que estaba presente y que se escuchó a la gente y a la ciudadanía. Y dijiste hace poco que no, pediste más transparencia en la información a las juntas locales. Sí. San José, ¿qué era lo que querías? ¿Qué es lo que ves
que no se está cumpliendo? Bueno, en realidad eso fue en base a un pedido de informe que hice sobre un tema puntual, pero en realidad lo que se desprende de eso, lo que a mí me llama la atención, es la respuesta al pedido de informe. Entonces yo lo que planteaba es que si todos los pedidos de informes que hagamos los ediles van a ser con este nivel de respuesta, que era menos de media página, es bastante lamentable. En este caso puntual era sobre el funcionamiento de las oficinas administrativas que funcionan en el interior de San José. Sí, varias localidades. Sí, son en las localidades que no están municipalizadas. No sé si en las otras intendencias funciona así, pero en San José las zonas rurales y localidades más chicas que no alcanzan a ser municipio y que no dependen de ningún municipio, esas cuentan con oficinas administrativas, bueno, que tienen recursos. Rafael Peraza, Rafael Peraza, Puntas de Valdés, Ituzaingó, Malabrigo. Esas son las zonas. Y bueno, yo hice un pedido de informe porque nos encontrábamos con que la gente no sabe ni para qué están esas oficinas. Hablábamos con los funcionarios que trabajan allí y se aburren literalmente porque no hacen nada, no tienen nada para hacer. No porque no nadie, quieran. Nadie va a preguntar. Nadie va, no porque no quieran trabajar, sino porque no va nadie. Nadie sabe cuál es la función. La función que, Muy bien. o sea, qué es lo que brindan allí. Y iba en base a eso, el pedido de informe para informar a la población. ¿Y tú qué pediste? ¿Saber qué funciones tenían? Exacto. ¿Y? Y no, nada, función administrativa fue la respuesta. En resumen, la respuesta a todo el pedido de informe, que eran 12 preguntas, creo, fue eso, se cumplen funciones administrativas. Muy bueno. Esa fue la gran respuesta de la intendencia. Claro, me respondieron en tiempo informa, ¿no? Sí, bueno. Pero eso te lo respondo yo también. Cuéntalo. Sin saber mucho. Ahora yo le hice un nuevo pedido de informe, los puse eso, como ustedes vieron en la prensa, y hice un nuevo pedido de informe un poco más ampliado hacia todas las oficinas administrativas que funcionan en el departamento, porque no es solo en estas 4 localidades. Hay oficinas en Ciudad del Plata, en Libertad, en Libertad no. O sea que aparte de los municipios, ¿hay oficinas administrativas? Exactamente, y funcionan en otros lugares, o sea... Pero, y incluso funcionan en lugares donde hay municipios. Funcionan entre comillas, ¿no? Bueno, funcionan. Están ahí. Están ahí y la misma situación, la gente no sabe para qué están. Incluso hay una denuncia de vecinos que, por ejemplo, en Ciudad del Plata hay irán a tomar mate los funcionarios. Sí, hay una oficina administrativa en Ciudad del Plata, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pero que está a 1 kilómetro más o menos del municipio, y la gente no sabe para qué funciona, y aparte funciona de puerta cerrada. Hay 3 funcionarios adentro. Y eso parece que eso harán campeonato de play. A raíz de la pandemia. Videojuego. A raíz de la pandemia fue que implementaron eso de cerrar y de atender por la ventanilla, ¿no? Pero ahora no, seguimos con el mismo metodología y la gente no sabe qué es lo que se hace ahí. ¿Qué hacen ahí adentro? Los 3 funcionarios. Los 3 funcionarios. Estarán aburridos. Todo el día ahí encerrado. Para eso decimos el pedido de informe para que nos digan, a ver, para que la gente vaya también porque si hay un servicio ahí. Pero si no sabés para qué están, es lo mismo que la gente. Pero los ven ahí, están ahí, los 3 están. Sí. Y además no pueden pedirse licencia ni nada, ni pueden faltar porque los ven. Mirá, faltó fulanito. ¿Qué le habrá pasado? Ya, bueno, son las cosas pintorescas, ¿no? del Uruguay, del interior del Uruguay. ¿Cómo ves a este gobierno en general? ¿Cómo lo ves? Bien, bastante bien. ¿Por qué bien? A ver, ¿por qué? Primero porque está cumpliendo con los compromisos de campaña, venimos cumpliendo por ahora. Se encontró con un montón de dificultades grandes y graves a nivel de deudas, de obras pendientes, etcétera, y se han resuelto acordemente. Nosotros, por decir algo nomás, tenemos 2 situaciones en San José que son así, quedaron del gobierno nacional anterior en el departamento planificadas, una obra en una policlínica de la ciudad de Rodríguez y el cerramiento y la climatización de la piscina de Libertad. Quedó todo firmado eso sin un peso asignado, ¿no? Se quedó el contrato, las licitaciones, todo, pero no había plata. O sea que cuando ingresa el gobierno del Frente Amplio se tienen que parar las obras para ver de vuelta, bueno, de dónde sacamos los recursos, porque no estaban destinados, no estaban entregados para eso. Y se trabajó bastante bien, la policlínica se reactivó, está en obras, están trabajando los funcionarios allí. Y
Piscina también, que aparte lo de la piscina es vergonzoso porque es un reclamo histórico de la ciudad. Se ha pasado el dinero del gobierno nacional en periodos anteriores y la intendencia la desapareció, la plata básicamente, la usó en otras cosas. Y bueno, y con la piscina también el gobierno estuvo presente, estuvo el director de arquitectura con la comisión de la piscina, en la piscina, o sea que fueron a territorio nuevamente a escuchar a la comunidad que estaba reclamando esto, se comprometieron a retomar la obra y de hecho va a salir los recursos a través del Fondo del Interior con OPP, pero bueno, yo la verdad que no, mirá, yo soy de San José, teníamos el proyecto Neptuno, lo cancelaron, nos dejaron estas 2 obras que son bastante sensibles para la comunidad y las reactivamos, así que no puedo decir otra cosa. Para mí viene trabajando bien, se han desarticulado muchas cosas y bueno, ahora está trabajando de cara al presupuesto nacional. Hay mucha gente que nos dice que, gente de izquierda, ¿no? Que nos dice, sí, pero el Frente Amplio de este gobierno de Yamandu Orsi ha sido muy laxo con todo lo que ha pasado y nos referimos al tema corrupción, ¿no? Al tema corrupción. Se están haciendo algunas auditorías, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, sabemos que se están haciendo, pero en ACE, que fue una cosa impresionante lo que pasó en ACE, digo, pero mucha gente de izquierda dice, pero ¿cómo? Esto se tendría que llegar al hueso. Tú que estás adentro del ámbito político, ¿qué se comenta? ¿Le llega eso a los políticos de primer nivel, a los diputados, a los senadores? Sí, claro, obviamente. Es un reclamo que no sería... es totalmente lógico que lo hagamos. O sea, que los militantes de los comités, por ejemplo, exijan más auditorías. Porque todos vimos durante 5 años como el despilfarro era una cosa corriente. Despilfarro y corrupción, ¿no? Y corrupción también, sin duda. Porque yo no recuerdo un gobierno con más casos de corrupción, porque ya nos hemos olvidado, con más casos de corrupción que el pasado de la calle Pou. Era todas las semanas, y no miento, todas las semanas, un escándalo distinto. Un escándalo diferente. Y después el escándalo escalaba, porque tenían varios capítulos un escándalo, ¿no? Que Menganito le mandó un WhatsApp a Menganito pidiéndole esto y que después, y el otro le dijo, pero ahora saltó el otro que le contestó y aquel otro, no, una cosa, y era todas las semanas algo nuevo, desde que arrancó hasta que se dieron la despedida, una cosa insólita, y que la verdad que mucha gente que votó a Orsi por un cambio de por lo menos decir, bueno, vamos a tratar de que haya más honestidad en el ejercicio del gobierno, ¿no? Dice, bueno, pero ¿y cómo damos vuelta a la página y no pasa nada? No, yo no creo que se dé vuelta a la página y que no pase nada. Yo creo que el gobierno recién está arrancando, que también se tenía que ocupar en arrancar, en poner la casa en orden y en bueno, empezar a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, porque la gente, además de votar para que los corruptos paguen sus penas, vota para que su calidad de vida mejore, ¿no? Y en eso está puesto el foco del gobierno. Lo que no quita es que las auditorías necesarias se vayan a llevar adelante. Eso lo manifestó Jorge Díaz hace unos días, y bueno, en ese camino va a estar, pero en simultáneo se va a gobernar y se va a trabajar. No, por supuesto. A lo que venimos. Por supuesto, para mí, sinceramente, sería bueno que fueran obligatorias con cada cambio de gobierno las auditorías. Sería algo bárbaro, fantástico. Y no pagar ninguna empresa extraordinaria del extranjero, tenés la auditoría interna de la nación y el Tribunal de Cuentas que te hagan las auditorías correspondientes. Y bueno, y sería algo muy bueno que cada cambio de mando, así sea del mismo partido, que hayan auditorías. Porque si no, es como que no pasa nada, queda todo por esa. Han habido casos flagrantes, casos que la verdad burdos,
que la administración de ACE, todo lo que pasó con ACE, todo lo que pasó con Cipriani, que ahora está al frente del Círculo Católico de gerente, cuando le inyectó millones y millones y millones de dólares al Círculo Católico, ¿tá? Cuando estaba en ACE, y después se da la voltereta y vuelve a ACE. O sea, le inyectó millones de dólares desde el Estado a la empresa donde él iba a estar y donde él está y donde él tenía los intereses, y no digamos nada la maniobra del remate de Casa Galicia, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hay mucha gente que dice, no, pero pará, y es lo que nos llega, ¿no? Sí. Lo que nos llega. Nosotros le preguntamos lo que la gente, mucha gente de las bases dice, no, pero nosotros no queremos que se sepa la verdad, queremos que todo esto se blanquee, en una palabra. ¿Cómo ven el tema de los jóvenes en la política? Ustedes que son bastante jóvenes, los dos, los jóvenes están... Preocupación. ¿Creen en la política? ¿No creen? Hay una cantidad de jóvenes que ya no creen, que están indiferentes, o parecen que estuvieran indiferentes, ¿no? Porque después, cuando los votos en blanco y anulados son más o menos siempre los mismos, pero mucha gente joven no se interesa. Vivimos una época de individualismo, ¿no? Donde nos ha ganado mucho el individualismo, donde lo colectivo está como medio mal visto. Bueno, hago la mía, me arreglo como yo pueda. Está esta moda libertaria, ¿no? De que viene de la Argentina, y me salvo yo, y bueno, vos jodete, mala suerte. Sí. ¿Qué perciben ustedes como jóvenes en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios? ¿Qué perciben? Yo comparto bastante la preocupación de los jóvenes, en el sentido de creemos en la política, se cree en el sistema. Yo creo que una característica de los jóvenes tiene que ser la revolucionaria, la de querer cambiar todo, porque sin duda hay muchas cosas que están mal, sí, y que hay que cambiarlas. Claro. Yo creo que sí, que hay un cierto descreimiento que preocupa y que creo que el Estado tiene que asegurar, y también los partidos políticos, ¿no? Tienen que colaborar en que sea creíble el sistema que tenemos, y que la democracia de la que tantas flores nos tiramos arriba, de que tenemos la mejor democracia de Latinoamérica, hacerlo un poco más real. Porque si no va a estar difícil, y yo no soy bastante pesimista en eso, sobre todo mirando a los hermanos argentinos, cómo están ellos sufriendo un gobierno de extrema derecha, prácticamente que fascista. De un loco. De un loco, sí. Un loco, un tipo que es un loco. Yo siempre lo digo, Milei. Y muchos jóvenes lo pusieron a él en ese lugar también, sí, ¿viste? Claro, porque compran el discurso, se compra el discurso ese, como yo digo, del individualismo, del odio, el odio a lo colectivo, el odio al que piensa diferente. Pero sin embargo también hasta que les toca, ¿no? Sí, yo siempre digo, hasta que les toca a ellos. Obvio. Pero también eso, ¿no? Yo he visto pila de testimonios de gente, de argentinos que, sí, Milei, bueno, que se arreglen los planeros y que le damos plata a esto y que esto. Eso. Después, cuando se quedan sin trabajo ellos, sí, claro. Ay, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Bueno. Sí, claro. Pero también eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos, fueron los jóvenes también quienes se pusieron esa bandera y la defendieron. Y las revoluciones las hacen los jóvenes. Yo creo que revoluciones de los viejos no hay. No. Bueno, en la Argentina todos los miércoles están pasando cosas. Sí, pero los jóvenes son los que le inyectan la sangre nueva, el fervor a las causas. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, me preocupa a los jóvenes que están alejados, que no creen. Yo creo que en eso difiere un poco, porque yo creo que hay un descreimiento, sí, de la política, pero que no es solo de los jóvenes, es en general, en todas las franjas etarias. El tema que se manifiesta diferente. Por ejemplo, en las urnas lo ves manifestado diferente, la descredibilidad. Los jóvenes por ahí te votan en blanco o votan a cosas así como Milei,
y los grandes votan a la derecha. Y es lo mismo, porque el que vota a la derecha es por descreimiento político, por tradición, porque le da lo mismo, porque uno no entiende cómo puede ser, ¿no?, que vote a tu... ¿cómo es? Que decía Pepe, a Chancho votando a Cativelli, ¿no? Entonces, yo veo eso, y porque aparte veo movimientos políticos jóvenes en distintos sectores. Por lo menos en San José, si ustedes miran ahora cómo está conformada la Junta, hay bastantes juventudes, incluso en los suplentes, y entonces hay movimientos políticos, gente que se interesa, y bueno, y hay gente que no. Pero sí veo que una cosa que me llama la atención, y que es una opinión personal, obviamente, que los jóvenes de hoy no sufrieron el no tener determinados derechos como por ahí sufrimos nosotros. Bueno. Muchos nacieron ya con gobiernos frente amplistas. Hoy los adolescentes y jóvenes de hoy, hasta 20 años, ya tienen derecho, no saben lo que era antes. Entonces eso, entras en una comodidad que por ahí no sé si está para despertar esa rebeldía de la lucha. Ahora yo creo que con este último gobierno ayudó bastante, este último gobierno de la calle Pou, a ver lo que es un gobierno neoliberal, y yo creo que esto va a despertar otras movidas, incluso dentro de la misma derecha. Yo veo movimientos nuevos dentro de la derecha que son oposición al neoliberalismo, que probablemente dentro de 15 años terminen en el Frente Amplio, porque van a ver que no tienen la respuesta. La misma oposición que era Macri a lo de... o que era Milei a lo de Macri. Después terminan todos juntos. Sí, bueno, claro. O sea, la derecha se disfraza con 40.000 disfraces, valga la redundancia, pero después terminan todos juntos, porque los intereses corporativos son siempre los mismos. Y son los mismos. Cuando se sacan la careta son los mismos. Pasó, Milei se puteaba un día sí y otro día no con Bullrich. Bueno, ahora andan a los abrazos. Es la ministra del Interior. O sea, acá también pasó. Me acuerdo Novik, cuando arrancó, ya nos olvidamos, pero Novik cuando arrancó, ¿qué decía? No, porque tenemos que criticar al Partido Colorado, al Partido Nacional, y después terminan todos juntos. Y así pasó con Manini, también, era lo mismo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y se terminó el recreo, y después agarró la campanilla de recreo a él y no la largó más. Entonces, y siempre termina en lo mismo, que es el desgaste que tiene la derecha. Tiene que cambiar permanentemente las figuritas, porque siempre termina todo en lo mismo. Sí. Pero en contraposición a eso, una izquierda que tiene que ser algo que cambia y las bases del poder tiene que tener componentes que encanten a la gente, ¿no? Exacto. Que encanten a las masas, que encanten, que hagan soñar. Una causa. Porque los pueblos que no tienen causa no tienen sentido. No tienen ningún sentido, no tienen futuro. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, y ustedes que son jóvenes, me imagino que eso lo percibirán, ¿no? Sí, que la preocupación mayor tiene que estar en los jóvenes del interior, porque en realidad, claro, por ejemplo... que es otro país. Yo siempre digo, totalmente. El interior es otro país. Hay dos países. Montevideo, yo siempre digo, Montevideo es un país, y el interior es otro, y Maldonado es otro, que está en el medio. Maldonado no es ni el interior ni es Montevideo, pero es otro. Pero sí, y no realidades por ejemplo, diferentes. Nosotros tuvimos hace un tiempito en Capurro, en la localidad de Capurro, y nos planteaban unos profesores que estaban tratando de organizar algo para jóvenes, y claro, los gurises lo único que tienen es fútbol, y si no hay fútbol, anda a la vereda, a matar un poco el tiempo, porque todos los jóvenes en algún momento pasamos esa etapa. El tema es buscar también qué posibilidades se le brinda a esos jóvenes, porque si lo único que lo limitamos es al fútbol, estamos en el horno, por más de que seamos muy futboleros, no tiene sentido. Además, otro tema, ustedes que son del interior y que son del interior, los dos, y fue algo que tú estuviste tratando en el Parlamento, el ingreso a las intendencias.
cómo pesa la maquinaria política en el interior del país. Porque hay gente en Montevideo que eso no lo entiende. Sí. No lo entiende. Están tan alejados que ellos no les entra en la cabeza. Pero pesa mucho. Por algo los gobiernos, bueno, en el departamento de ustedes, permanentemente, son imbatibles. Sí. Son el Real Madrid de la política, ¿no? No les gana a nadie. Tienen el equipo ganador. Pero eso se sustenta en toda una red de clientelismo, de miedos. De presiones, ¿no? Y eso se evidencia en lo que son los resultados de las elecciones, ¿no? A nivel nacional gana el Frente en San José, a nivel departamental tenemos ¿cuántos votos de diferencia? Como 12.000 votos más de diferencia entre... Claro. Nos gana el Partido Nacional, ¿por qué? Y porque está todo más acá o más allá, tenés algún pariente, algún familiar, amigo, lo que sea, enganchado en la intendencia. Obligado a militar, después llegado el mundo de las elecciones. Y eso es otra cosa, ¿no? Sí. Cada vez los funcionarios de las intendencias de nuestro país cada vez están más obligados a militar. Sí, y a mí me llegó, por ejemplo, en la campaña de mayo, un audio de una autoridad de la localidad donde le reclamaba a otra funcionaria: che, fulanita, dale, te estamos precisando, faltan pocos días, no te hemos visto, ¿dónde está? Y mirá vos que estás trabajando acá, y otros que no pueden. Claro. Y dale, tenés que agradecer y tenés que cumplir. Si nosotros te cumplimos, vos cumplinos. Claro. Es difícil contra eso. Es difícil porque es el sustento de la familia también, muchas veces. Pero por supuesto. Acá hace una semana tuvimos una señora que vino a darnos el testimonio de que era funcionaria de la Intendencia de Maldonado, inspectora de higiene, y entró por política, ¿no? Blanca, no ella, entró por política y presentó una denuncia de acoso y se le terminó el contrato. No le renovaron el contrato. Sí. O sea, no le renovaron el contrato y ya sea mucho y también tenés que militar, ¿no? Tenés que estar ahí con la banderita. Hay un audio también, ahora que dijo audio, que se viralizó allá, que era un funcionario, cuando ganó la Intendencia del Partido Nacional, que se viralizó también, un funcionario festejando que estaba... lo tengo, si querés te lo paso, que estaba asustado, estaba festejando porque había ganado el Partido Nacional, porque pensó que se iba a quedar sin trabajo. Pensaban que iba a ganar el Frente y que se iban a quedar sin trabajo. Por supuesto. Ese era pero es peor, se quedan sin trabajo en muchos casos. Mirá, Cerro Largo. El Cerro Largo. Claro. En Cerro Largo ganaron los mismos del Partido Nacional, y como se tienen bronca unos contra otros, ahora están echando gente. Es vergonzoso cómo dejan a la gente. Y dejan a la gente que, primero que yo siempre les digo a los que entran de esa forma, ustedes le están vendiendo el alma al diablo, porque estás entrando por la ventana. Y después, esto es como una puerta giratoria, entras pero te puedes salir en cualquier momento. Pero hay que ponerse igual, de todas formas, en el lugar de esa familia que tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, tienen familiares, tienen cuentas para mantener, alquileres, y que de un día para el otro les dicen, bueno, hasta luego. Claro, no son los que toman las decisiones. Está pasando en Cerro Largo, está pasando en Artigas, que volvió a ganar el Partido Nacional, pero también como se tienen bronca, y ahora va a pasar en Salto, donde ya se habla que Salto es peor porque la gente estaba al Frente Amplio, ahora ganó Carlos Albizu, ganó en Salto, ¿no? El de la CTM, ganó en Salto y ahora quiere echar 292 funcionarios. 292 funcionarios, es un disparate. Todos a dedo, ¿no? También, como los ingresan a dedo, también los echan a dedo, ¿no? Vos no. O si hablas mucho, si reclamás, te trasladamos para otra localidad y te vamos moviendo. En Artigas echaron como 40 y pico de funcionarios de Bella Unión. Que no apoyaron al alcalde, a la alcaldesa. En el interior hay una cultura, ¿no? Muy naturalizada de la gauchada, como se dice, y de pedirle a los que están en política, que supuestamente ya es su rol, acomodar gente. Mucha gente piensa eso en el interior. Por ejemplo, yo contaba, hay una anécdota ahí en Rodríguez que nos pasó. Estábamos en una reunión del Frente Amplio y se acerca una vecina y dice, enojada con el Partido Nacional porque le habían prometido un trabajo para ella y para el hijo y no se lo habían dado. Y entonces uno decía, bueno, yo a ustedes los voto, dice, lo único que yo quiero es un trabajo.
Claro. Digo, mirá vecina, yo lo que te puedo prometer ahora es que trabajo no te voy a dar. Y quedaron, los compañeros quedaron... Pero y claro, no podés... Y por eso pierdan. Y claro, Bueno, ahí tenés. por decir la verdad, Sí, pero uno no puede, uno como político tiene que Y ser bueno, responsable, ¿no? y bueno, de está. lo que puedes dar y lo que Y no. bueno, está. Es así, lamentablemente. Y hoy decía, no quería que contabas vos al principio lo de las licencias de conducir, que se dio esa que vendían las licencias en Cerro Largo. Cerro Largo. Bueno, a mí me pasó que vino un vecino a decirme, ¿cómo es para sacar la licencia de conducir? Tenés que ir allí a la oficina. No, pero a mí me dijeron que si les pago 30.000 pesos... Digo, no, señor, no. Si la perdió, vaya de nuevo, intente de nuevo. A no ser con Besosi. Con Besosi no la perdés tan fácil. Bueno, estamos en hora, chiquilines. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Espero que vengan de nuevo Ha para sido un gusto. contarnos la actualidad de San José. Ha sido un placer recibirlos y bueno, a todos los que nos están siguiendo y que nos mandan mensajes, les mandamos un saludo a todos. Ya no nos queda tiempo y nos reencontraremos el jueves.